Y antes de dar comienzo a esta jornada, les pedimos, si son tan amables, de silenciar sus teléfonos celulares. Muchísimas gracias. Esta casa se complace en dar la bienvenida a todos los presentes al acto de celebración del seminario 36º aniversario de la Fundación Libertad. Encabezan este encuentro la señora vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de esta casa, señora Clara Mucio. Un gusto tenerla aquí, bienvenida. Y queremos agradecer especialmente la presencia del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Tendremos la presencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pero por Zoom. Y también contaremos con la presencia del expresidente de España, José María Aznar. Queremos agradecer además la presencia de funcionarios y exfuncionarios nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, funcionarios del Gobierno de la ciudad, legisladoras, legisladores, autoridades de esta casa, público invitado y, por supuesto, a las autoridades de la Fundación Libertad, quienes han elegido una vez más a esta casa, a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar este seminario. Para dar apertura formal, entonces, vamos a invitar a la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la legislatura, Clara Mucio. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gran placer para nosotros recibir a toda la Fundación Libertad hoy en nuestra legislatura. Bienvenido Gerardo, presidente Quiroga, a las demás autoridades, a las legisladoras de la casa, a todo el público presente, embajador. Bueno, sé que muchos de ustedes también han venido desde muy lejos, así que les doy la bienvenida no solamente a la legislatura, sino también a la Ciudad de Buenos Aires y espero que, a pesar de la lluvia, puedan disfrutar un poco de nuestra ciudad. Gracias, Gerardo, por ser la cabeza y el corazón de esta fundación que, como expresabas ayer, hace tantos años trabaja en defensa de las ideas de la libertad, buscando mejorar el debate público en la Argentina, pero también en toda la región. Ha sido un placer poder escuchar a los presidentes el día de ayer, quienes destacaron el aporte que vienen realizando la Fundación y también la importancia de este trabajo en toda la región y la unidad entre nuestros países. Me alegra abrirles la puerta de esta legislatura para que podamos compartir el compromiso que cada uno de nosotros tiene en nuestros países y ese optimismo por lo que podemos hacer por un futuro mejor. Y cuando hablo de optimismo, hablo con orgullo y me refiero a este nuevo rumbo que está tomando la Argentina, retomando y tal vez profundizando el cambio que el presidente Macri inició hace unos años y que nos habíamos desviado. Espero que este espacio de reflexión y debate sirva para que sigamos explorando las soluciones que necesita nuestra región, esas que nos acercan a más libertad y a mejores democracias, y especialmente para que cada persona pueda desarrollarse y pueda avanzar en su proyecto de vida en paz, sin restricciones ni condicionamientos. Lo decía ayer muy bien el presidente de Uruguay. Espero que las ideas que se compartan hoy no solamente nos inspiren, sino que también impulsen a más personas a tomar acciones concretas que transformen las realidades urgentes que necesita nuestra región. Muchísimas gracias y éxitos en esta jornada. Felicitaciones, Gerardo, por todo lo realizado. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a invitar al señor Gerardo Bongiovanni a dar comienzo a este seminario 36º aniversario de la Fundación Libertad. Adelante. Muchas gracias Clara por darnos la bienvenida. Allá por el 2007 organizamos un evento aquí en la ciudad y con el presidente Aznar y con la Fundación FAES, y Macri nos ofreció esta sala, nos dijo vengan a esta sala, y lo tomamos tan en serio que no nos fuimos más.
y creo que nos van a tener que echar para que nos vayamos porque es tan linda y sobre todo nos tratan tan bien y nos miman tanto aquí en la legislatura que nos encanta venir y lo hacemos con mucho gusto cada vez que podemos. Hoy acompañados con otras instituciones muy importantes, el Centro Adam Smith de la Florida International University, acá está el amigo Carlos Rosillo que lo ha creado y dirige, la Fundación Internacional que preside Mario Vargas Llosa y tengo el honor de dirigir, y también el Instituto Atlántico, que es un instituto que ha formado el presidente Aznar, luego explicarán un poquito más tarde sobre esto, para tratar de mejorar la calidad política. Se va a hablar con muy buenas presencias internacionales, ya lo dijo Clara, el presidente Quiroga, el presidente Aznar, el gran ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y otras figuras de nuestro país y del extranjero. Vamos a hablar de la economía, de la cultura, de la política, de todos los temas que aquejan a esta América Latina que de a momentos parece arrancar y de a momentos parece trabarse, que ahora mismo estamos a las puertas de un hecho extraordinario como son las elecciones, esas elecciones que deben ser limpias en Venezuela y que tenemos que poner todo lo que podamos para que esas elecciones sean limpias. Y si son limpias va a ganar la oposición, la ganadora indiscutida se da, aunque no pueda ser ella la candidata María Corina Machado, a quien todos queremos y admiramos y que por cierto estuvo en esta casa en alguno de nuestros eventos. Así que bueno, solamente eso, agradecerle a la legislatura, agradecerle a todos los disertantes, agradecerle a ustedes y esperamos que esta jornada sirva para reflexionar, sirva para que surgen ideas. Una tía mía, una tía abuela que no entendía muy bien lo que hacía cuando yo hace 40 años empecé a amar la fundación, me decía, ¿pero vos a qué te dedicás? Me decía realmente. Entonces yo le explicaba un think tank, me decía, pero no, ¿pero de qué trabajás? Me decía. Le digo, bueno, trabajo de esto, le digo, hacemos un... Pero ¿y qué hacen ahí? Tratemos que la gente discuta ideas, y a ella le costaba entender, ¿no? las consecuencias de las ideas. Pero nosotros todos los que estamos en este mundo creemos que las ideas tienen consecuencia y que el debate de las ideas tiene consecuencia y que si seguimos discutiendo ideas y logramos que las ideas correctas se impongan, como en la Argentina se empezaron a imponer, como bien dijo Clara, con Macri, ojalá ahora se consoliden, cuando esas ideas se imponen es cuando el hombre sale de las cavernas. Así que en el fondo creo que un poco lo que nosotros hacemos, tratando de contestarle en retrospectiva a mi tía abuela, es intentar a poner un granito de arena para que el hombre salga de las cavernas, se civilice, progrese. Así que muchas gracias por acompañarnos a todos hoy, esperamos tener una jornada fructífera. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a dar comienzo entonces con el primer panel. Vamos a invitar al señor Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, por invitarnos a este seminario. Clara, gracias, presidente. En los próximos 3 minutos quiero hacer 2 cosas. Número 1, presentarles muy brevemente al centro, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, un centro que se ha convertido ya en un referente en todos los temas de la libertad en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y poco a poco en todos los Estados Unidos y esperamos ahora en la América Latina y en Europa. Y número 2, hablarles un poquito sobre la segunda parte de la conferencia que estamos organizando al concluir este seminario hoy y mañana. El Centro Adam Smith para la Libertad Económica es un centro de pensamiento joven, creado por la legislatura y el gobernador de la Florida para trabajar en la intersección en la política pública y el libre mercado. Nuestra misión es bastante clara, es informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros
en el desarrollo e implementación de políticas públicas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica e individual y fomenten la prosperidad. Somos un think tank, o como siempre digo, un think and do tank, porque enfatizamos no solamente la teoría, sino sobre todo la práctica. Es un centro de pensamiento y de acción. Es independiente, no partidista y de clase mundial, dedicado a promover estos ideales. Hacemos muchísimos eventos como este, tenemos un programa bastante amplio de investigaciones, como por ejemplo el índice de burocracia que estudia al cargo burocrático, ahora va a ser en 22 países, toda la América Latina y gran parte de Europa, con 22 centros de pensamientos locales. Precisamente la Fundación Libertad es nuestro partner aquí en la Argentina. Así que hacemos programas de investigación, eventos, y tenemos lo que se podría llamar la joya de la corona, que es un programa que trae al centro, a Miami, cada semestre a 4, ahora vamos a aumentarlo a 5, exfuncionarios del nivel más alto, a dar clases, a inspirar a los jóvenes, sobre todo en el tema de la libertad, el tema del liderazgo. Siempre tenemos a 1 o 2 expresidentes dando clases juntos con ministros, embajadores. Uno de nuestros próximos fellows va a ser precisamente el presidente Quiroga. Ya hemos tenido a 8 expresidentes y los traemos a Miami a dar clases y ahora a dar conferencias por toda la América Latina para capacitar a jóvenes, para que entiendan la importancia de la democracia, la importancia de la libertad y tengan herramientas para ejercer liderazgo cuando lleguen a esos cargos de liderazgo. Así que, en breves palabras, eso es lo que hacemos y queremos ser un referente, como dije, no solamente en Estados Unidos, sino ahora en la América Latina y en Europa. Como comenté al principio, es un gran orgullo poder ser parte de este seminario y justamente después del seminario, aquí, en este lindísimo salón, esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, y mañana en la UCEMA, tenemos una conferencia que la hemos titulado Freedom Matters, ¿no? La importancia importa. Argentina y la amenaza del socialismo del siglo XXI. Vamos a tener una gran cantidad de paneles, de conferencias sobre los orígenes, la evolución y la expansión del modelo socialismo en la América Latina, la guerra no convencional, relaciones Estados Unidos-Latinoamérica. Vamos a tener paneles. Esta tarde vamos a tener una presentación por video de María Corina Machado, precisamente, y una conversación con el presidente Álvaro Uribe, que le hubiera encantado estar aquí, no ha podido, así que lo vamos a hacer por Zoom. Vamos a tener una jornada llena de panelistas de primer nivel, repito, esta tarde a partir de las 2 aquí, en este lindo salón, y mañana en la UCEMA, así que están todos invitados, vamos a tener información afuera. Y reitero, Gerardo, mi agradecimiento por invitarnos y espero poder compartir con ustedes durante las próximas horas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y le vamos a dar la bienvenida al primer panel. Vamos a invitar al señor Jorge Quiroga, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y al señor Roberto Ampuero, escritor y exministro de Cultura de Chile. Moderador de este panel, Marcos Falcone. Ha llegado. Diputado Nacional Fernando Iglesias, adelante, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a empezar entonces con el primer panel, que es la cultura en disputa, ¿no? Un tema muy relevante en estos años en los que las ideas de la libertad y otras también han avanzado mucho y entran en conflicto, ¿no? El debate sobre qué es lo que viene primero, si viene la cultura primero o la economía y la economía después, o la economía primero y la cultura después, es un debate que siempre tenemos abierto. Pero tenemos acá 3 excelentes invitados: el presidente Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia entre 2001 y 2002, el exministro y ahora escritor, que mañana presenta su libro, mañana en la Feria del Libro, Roberto Ampuero, y el diputado Fernando Iglesias, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que les doy la bienvenida.
Roberto me parece que agarró el micrófono porque tiene ya ganas de empezar, así que Más cómodo. vamos a romper con el protocolo. Y bueno, entiendo que tenés unas palabras preparadas para que empecemos la discusión y después le damos la palabra al presidente Quiroga y al diputado Iglesias. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y además en este espacio tan especial, extraordinario, precioso, que habla de un Buenos Aires gigante. Mire, quiero conversar con lo siguiente. Hace un par de decenios, cuando comencé en una universidad norteamericana a impartir clases, decidí, en una clase sobre América Latina, incorporar unas novelas y unas películas sobre la región. Y durante la exhibición del primer film, noté que un estudiante dormía en clases y se tapaba además las orejas para no escuchar nada. Tras la clase le pregunté qué ocurría y me explicó que le causaba mucho estrés ver películas donde hubiese escenas violentas. Más tarde, en mi oficina, otra alumna, de aspecto absolutamente escandinavo, me informó que era Cheyenne, sí, era Cheyenne, genéticamente, y extendió un documento de una asociación tribal que lo acreditaba así. Y precisó que por su actividad en defensa de la causa de su tribu, no estaría en condiciones de venir permanentemente a las clases. Y después apareció un gigantón, realmente, y me dijo que integraba el equipo de fútbol americano de la universidad y que las giras coincidían desgraciadamente con los días en que yo impartía clases, no siempre, pero a veces, y que, bueno, quería ponerme en alerta sobre eso solicitando mi comprensión. Ante esto, lo que yo decidí fue recurrir a la coordinadora de estudios, le planteé el tema y ella me dijo 4 cosas que nunca olvidaré. Primero, comprende a la alumna que sufre con la violencia en las películas sobre América Latina. 2, ayuda a la persona Cheyenne porque es una representante de su pueblo. Tercero, el gigantón es efectivamente una figura descollante del equipo. Y cuarto, confiamos en que todos aprueban. La primera reflexión que yo quisiera hacer con ustedes es la siguiente: la historia domesticada. Y la pregunta es, ¿por qué estamos en la situación en que estamos en el marco de lo que es esta guerra o la batalla de las ideas o la guerra cultural? Y lo que acabo de contar ocurrió el año 90 y tanto, por ahí. Y entonces James Davison había publicado Culture Wars, The Struggle to Define America, un libro que describe la guerra entre dos partidos por la hegemonía, ¿verdad?, en Estados Unidos. Un partido progresista y un partido que lo denominaba ortodoxo. Y según su autor, el primer partido fluye con la historia y ve la verdad moral como fruto del desarrollo dialéctico de Hegel y de Marx. Y el segundo es un rehén de la moral universal, estática y de origen divino. Es una guerra que transcurre en la sociedad abierta, no se define nunca, está en permanente desarrollo. Pero, si bien ustedes saben, en Alemania comenzó el concepto de batalla cultural en 1871, cuando Bismarck enfrenta al partido cristiano para debilitarlo. Lo cierto es que en los últimos 3 decenios se ha plasmado con mucha claridad y se sigue modificando el concepto actual de batalla o guerra de las ideas o cultural. Y quiero decir, es un concepto elaborado y difundido mucho, y aquí quiero ser un poco provocador, ha sido desarrollado por hombres blancos, educados, privilegiados, patriarcales, influidos por diversas corrientes marxistas. ¿Por qué desembocan? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué desembocan y prosperan en la Academia de Estados Unidos y el Reino Unido estas corrientes marxistas? Es una buena pregunta. Por una situación precisa y simple que me gustaría enumerar, porque a la hora de la discusión siempre es bueno recordarlo. Emergen por la aguda, pero la agudísima, emergencia teórica que atraviesa el marxismo desde su nacimiento. Recordemos que este se basa en una visión de la historia como una secuencia de luchas de clases que explican la historia. Son transiciones insalvables para toda la humanidad, de la sociedad comunista primitiva a la sociedad esclavista, de esta se pasa a la feudal, en la feudal se pasa a la sociedad capitalista y allí triunfa la clase obrera e impone el socialismo y posteriormente el comunismo. Ese es el fin de la historia, ahí se acaba la historia. Y no es de sorprender, porque esta idea viene de Hegel, quien consideraba que el Estado prusiano era la máxima perfección del Estado en la historia. Y Carlos Marx también traía su mensaje de que había un estado final de la historia que era el comunismo.
Lo clave en esto, para abreviar, la clase revolucionaria, que en el capitalismo es la clase obrera, hasta allí está todo claro. Eso es lo que vio Marx. La clave para entender el desarrollo del capitalismo es la clase obrera, porque ella es la base de la producción, pero al mismo tiempo es la guía y vanguardia de la próxima etapa que será el socialismo y el capitalismo. Y la clase obrera en lucha permanente y antagónica con lo que son los burgueses, lo que es el capitalismo. Segunda reflexión, ¿dónde está el problema? El origen del problema. ¿Cuál es el problema en realidad? Es que falló la profecía de Marx, porque la clase obrera nunca llegó a ser la clase dominante en el capitalismo. Y por eso tampoco pudo llegar a ser, apoderarse del poder e instaurar el socialismo y el comunismo como lo tenía en sus planes y vaticinios Carlos Marx. La clase obrera en realidad a lo largo de su historia generó muchas luchas, muchas huelgas, muchas protestas, intentos también puchistas en algunos momentos, la Comuna de París, por ejemplo, también. Pero lo cierto es que falló la profecía de Marx también porque él creía que el socialismo triunfaría en las sociedades capitalistas más desarrolladas por las contradicciones y el número de integrantes de la clase obrera, que sería mayoritario. Y el capitalismo desarrollado ofrecería las mejores condiciones para hacer la transición al comunismo, al socialismo primero. Y bueno, hasta ahí todavía funciona la teoría. Pero ¿dónde triunfa la revolución en primer lugar, la marxista? En Rusia. Y es una revolución que parcialmente se basaba en Marx. ¿Y por qué? Parcialmente, porque obviamente en Rusia no era precisamente el país más desarrollado de Europa, por el contrario, tenía rasgos feudales poderosísimos. Y Lenin desarrolla y agrega que el socialismo se construye no a partir de la clase obrera, como decía Marx, sino que a través de una alianza entre clase obrera y campesinado. Era una lucha feudal. Y de allí comienza un proceso que condujo desde luego a una dictadura, no voy a detenerme en ella, que apuntó al final en la estatización de todos los medios de producción y la empresa y toda la propiedad privada. Rusia no era ni el país más desarrollado de Europa, ni la tecnología más desarrollada del mundo, ni tampoco tenía la tradición democrática, ni de la tolerancia, ni de la libertad. No podía transmitir más que aquello y hacer aquello. Y lo último que quería decir con respecto a este punto es que además la clase obrera, especialmente a partir de los años 50 del siglo pasado, se aburguesa. Ya no quiere enfrentarse directamente para conquistar el poder como soñaba Marx y soñaban los comunistas, sino que lo que hace es un arreglo, una transacción, se incorpora a la economía social de mercados, en Europa es muy claro, y no aspira a imponer una dictadura del proletariado como lo decía Marx. Allí hay otro elemento más que muestra, ¿verdad? Y lo sabemos todos, el fracaso ya del vaticinio de Marx y la incapacidad para que el marxismo sirva para interpretar el mundo contemporáneo. Tercera reflexión, son 4. Quiero referirme a la otra cara de la luna. Si entonces esto fracasó en Europa, y fracasó en Europa no solamente la Unión Soviética, sino que en los países que fueron ocupados por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, a los que les transfirió lo que tenía Rusia, lo que tenía la estepa siberiana, lo que tenía Lenin, que no era precisamente lo más atractivo. Y entonces, la otra cara de la luna sería, ¿y el hemisferio sur quizás funciona? Quizás ahí funciona, si no funciona en Europa, no funciona en Estados Unidos. Bueno, y se enfocó hacia América Latina. Y así fue como las nuevas esperanzas se llamaron, se pasaron a llamar, y no solamente en América Latina, en el Asia, en el tercer mundo, por decirlo así, empezaron a llamarse, y ustedes lo recordarán, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara, Tupamaros, Sendero Luminoso, Antonio Neto, Teotonio dos Santos, Zamora Machel, Ortega, Zapatistas, Chávez, Maduro. Bueno, nada edificante, por cierto. El cherry picking que tuvo que hacer el socialismo mundial para tratar de justificar esto fue realmente un espectáculo a veces patético en el mundo de las ciencias sociales y de la historia. Después trataron de acomodarlo diciendo, bueno, lo que pasa ahí no hay clase obrera, es cierto, pero sí hay movimientos que están a favor de lo que es la lucha por la liberación nacional, por integrar un movimiento tercermundista, los no alineados, por la guerra neocolonialista y antiimperialista. En fin, la clase obrera tampoco aparece por ninguna parte en el tercer mundo. Y pronto aparecerá China y aparecerá Deng Xiaoping
y lo seguirá Vietnam, y de pronto el modelo, una parte del modelo comunista que estaba gobernando en una parte del mundo, se pasa en términos económicos a lo que es una producción capitalista y sin democracia, desde luego. Quisiera seguir, ya para terminar, en América Latina, va a verlo muy detallado, muy específicamente. En América Latina, la Revolución Verde Olivo, con sus caudillos, con su represión y aparataje cultural poderosísimo, que hay que tenerlo en cuenta, también estas revoluciones ofrecieron un menú desabrido. En vez de elecciones y democracia, guerrillas. En vez de clase obrera, masas campesinas dirigidas por caudillos o redentores, según Enrique Krause, de origen privilegiado. En vez de libertad y tolerancia, partido único, cultura oficial, libreta de racionamiento, emigración masiva. De pronto, ni Marx ni sus seguidores teóricos fueron capaces de explicar la historia del norte ni del sur del mundo, ni de nuestro continente, como lo habían soñado y profetizado. No había tampoco clase obrera acá. Y la cuarta reflexión, con esto termino, un nuevo GPS. Tras el desplome del comunismo mundial a partir del 89 y los fracasos en el tercer mundo, Gramsci es resucitado como la tabla de salvación. Está consciente, Gramsci, cuando escribe, en los 20, los 30, de la importancia de la democracia y la libertad en Occidente, y sostiene que, por lo tanto, los comunistas deben acceder al poder de forma gradual, persuasiva, influyendo en las instituciones sociales, generando el cambio desde dentro de la sociedad capitalista, construyendo hegemonía cultural y social. Así la fruta caería madura, cuando ya estuviese madura. Dice Roger Scruton, dice él, con respecto a esto, fue de este enfoque sociológico de Gramsci, de donde nacieron en gran parte las ideas culturales de la nueva izquierda en los campus del Reino Unido y de Estados Unidos. Y muy probablemente su influencia es hoy tan importante como lo fue en la batalla de Italia, en la Italia antes de la guerra. Bien. En América Latina el primer alumno de esto fue Salvador Allende. No voy a entrar en este detalle, pero sí su socialismo con gusto, con sabor a empanadas y vino tinto. Pero después de esto, y aquí es donde se monta, y con esto voy a cerrar, y creo que es bueno tenerlo en cuenta a la hora de la discusión, que ya que se había fracasado el modelo soviético, el modelo vinculado a los países socialistas realmente existentes, se comienza entonces la marcha en Europa Occidental, en Estados Unidos y también en América Latina, a través de las instituciones. Esto lo comenzó Rudi Dutschke, lo comenzó la Revolución de París del 68, lo comenzó la articulación de los malestares identitarios antisistémicos, también de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, la concepción de Guattari y su revolución molecular, el aullido de los indignados y de los descamisados frenéticos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el neoleninismo de García Linera, intentos por acomodar el rostro de Marx a la sociedad del conocimiento moderna y valerse así de su influencia entre la intelectualidad de la izquierda caviar para mostrarse a la vanguardia de las nuevas vanguardias que saben en contra de qué están, pero ignoran a favor de qué están, fuera de desmantelar la democracia liberal y los pilares de Occidente. Hasta aquí lo quiero dejar. Bueno, veo que ya a los costados estamos tomando notas. Si les parece, Jorge, te pasamos la palabra a vos. Gracias, gracias Franco, buen día Roberto, Fernando, gracias Clara, a la Fundación Libertad, gracias Carlos Díaz Rosillo también. Agradezco estar acá nuevamente en presencia de tantos amigos, un gusto estar con el legendario ministro Guedes también, lo escucharemos más adelante. Quiero pedir a la Fundación Libertad, Carlos, que organicen este mismo evento en Miami. Tú has venido acá hoy, entonces tú haces esto en Miami el 14 de julio, día que estarán entrando a jugar la final de la Copa América Argentina y Bolivia. Entonces podemos estar todos allá. Me dieron mucho Malbec anoche quizás. Bueno, sabemos que ustedes ya lo tienen en Miami ahí a Messi, que meta muchos goles en Miami, que cuando viene a La Paz no ha podido, ha venido 4 veces, hasta ahora no mete un gol. La altura esa es buena amiga para nosotros. A ver, sobre el tema cultural, siguiente panel es económico. Para mí estamos en un momento donde más que cultural o económica, la batalla por el futuro de América Latina es existencial. Nos estamos jugando si vamos a vivir en una región con democracia y libertad plena
como condiciones para el desarrollo y progreso, o si vamos a ser una región híbrida a la africana o asiática, donde la democracia sea optativa y no obligatoria, como manda la Carta Democrática Interamericana, que suscribimos en ese 11 de septiembre del 2001 y por tanto quedó relegada en la historia, pero fue firmada incluso por el extinto Chávez. Y dice que todos nos comprometemos a vivir con elecciones libres, instituciones independientes, libertad de expresión, todos los derechos para todas las personas, alternabilidad en el poder. Y sabemos que eso no es cierto en varios países. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque a veces en la discusión nos enfocamos en las discusiones culturales. Yo he aprendido solamente a ser intolerante con los intolerantes y he aprendido que si no hay libertad para poder discutir políticas económicas o cuestiones valóricas, no existe absolutamente nada. En eso me quiero centrar con un par de paréntesis, Franco, si me permites, antes, acá en Argentina. Un paréntesis comercial, financiero y otro de inteligencia artificial. En lo comercial, en América Latina mucho pregonamos integración y poco la practicamos. Mercosur, ustedes conocen lo que es, un mecanismo anquilosado que solo funciona con efectividad en la delantera de Barcelona o de un equipo europeo. Es el único lugar, Pablo, donde brasileños, argentinos, uruguayos juegan juntos, sin restricciones, sin barreras. Anoche lo escuchamos al presidente Lacalle, también al presidente Milei. Si queremos integrarnos al mundo, tenemos que hacerlo con claridad y sin proteccionismo. Para tener la autoridad de decirles, amigos de Europa, ya no nos tomen el pelo. La negociación comercial más larga de la historia de la humanidad, Mercosur, Unión Europea. 25 años de noviazgo y hasta ahora no hay anillo, no hay matrimonio. Entonces, si queremos encarar la lucha comercial, tiene que ser con claridad y no podemos pedir fuera lo que no practicamos dentro. Segundo, en la parte financiera, hemos sufrido todos una ola que se denomina, Franco, de izquierda. Yo no la veo así, es más de cambio. Desde la elección de Iván Duque 2018 en Colombia, van 25 elecciones donde 23, excepciones son Salvador y Paraguay, el Partido Colorado, 23 de 25 veces el que no está en el gobierno, el que está en la oposición gana y el que está en el gobierno o su candidato o su delfín pierde. ¿Por qué? Porque han empezado a subir las tasas, porque se ha ido la liquidez, por el COVID, por la cuarentena, hay un descontento acumulado en esa dirección, que requiere provisión de dólares para solucionar las dificultades de balanza de pagos que vamos a seguir viendo en la región. Y ustedes en Argentina lo saben. Yo a los amigos de Argentina, y se los dije ayer a un par, no sean tímidos. Si uno quiere cosas, tiene que pedir el cielo, el sol, la luna, las estrellas, y de repente tranza por el cielo. Argentina tiene un gobierno que ante organismos hoy tiene el derecho de poder decir, y sé que ha habido experiencias amargas en el pasado con el Fondo Monetario, pero hoy decir, Argentina tiene un gobierno que está enrumbando la parte fiscal, que tiene que abrir el cepo para que este país despegue y que necesita 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario ahora. Y no solo escuchen a Tuto, que lo diga Toto, Caputo, en el Fondo Monetario, y Argentina despega. Y tenemos la potestad de poder hacer eso, y ustedes en Argentina hacen eso, y créanme que nos va a ayudar absolutamente a todos. Un último paréntesis sobre que tiene que ver con el futuro y lo que va a ser un cambio cultural digital profundo. Estamos en la cuarta revolución tecnológica. Primera, computadoras personales. Yo era ingeniero de IBM. La primera vez que podías trabajar en casa, computadora personal en casa. Ponías un texto o un cuadrito, Roberto, ahí en el disquete y lo llevabas a la oficina. Primera vez. En los 90s el Internet, en 2007 iPhone y Android, y resulta que ahora estamos con la inteligencia artificial. Yo sé dónde estaban todos ustedes los argentinos cuando el mundo se dio cuenta que cambiaba todo para siempre con inteligencia artificial, cuando sale ChatGPT, es el Large Language Model que hace OpenAI. Todos ustedes saben dónde estaban. ¿Dónde estabas tú? ¿Te acuerdas, no? Mirando el Mundial de Qatar.
26 de noviembre, Argentina al borde de la eliminación, le ganan a México, después llegan los polacos, el día de Argentina-Polonia sale ChatGPT. No nos dimos cuenta, yo mismo recién a los 2 días me dijeron. Y ustedes ahí siguieron, campeones del mundo, muy bien, y cambia el mundo. Y los cambios de los próximos 5 años en la forma de hacer educación, salud, justicia, van a ser revolucionarios y más rápidos que los últimos 40 años, o sea que ajustarse los cinturones. ¿Y cuál es el potencial que tenemos nosotros para incorporarnos al mundo? Aquí estamos los tres, que tenemos 60%, poquito más, poquito menos, del litio del planeta. Argentina, Chile, Bolivia. Más o menos 25, 23, 12. Está bien. Miren, mi país se transformó con 0,7% del gas, bien ubicado vendiéndole a Argentina a Brasil. Lo que podríamos hacer con el litio. Vamos al hotel, les muestro mi mochila, tengo 9 baterías de litio. Entre los audífonos, el otro audífono, la Kindle, la iPad, la iPod, el reloj, los recargadores, 9. No tengo auto todavía. Ese mundo de movilidad y tecnología basada en litio viene y llega. La pregunta es, una vez más, Roberto, vamos a repetir el ciclo de exportación de materias primas y la sustitución de importaciones de Prebisch, o vamos a ser capaces de generar polos industriales para hacer baterías de celulares, de autos, de motonetas, de avionetas y de todo lo que se viene acá en nuestra región. Es una gran última oportunidad. Y si hacemos eso y nos volvemos en este triángulo la capital mundial de baterías de litio, que va a reemplazar el petróleo de aquí a 30 años, nosotros nos compramos el Manchester United y el Manchester City y no sé cuál más. Termino con la parte de democracia y libertad que está en juego. Lo decía ayer, lo creo firmemente, todos los países importan, Dominicana importa, qué pasa en México el 2 de junio importa, pero la vida nos estamos jugando en que Argentina tenga éxito económico, porque si Argentina fracasa, nos lo van a cobrar a todos los que compartimos las ideas de libertad en Bolivia, en Perú, en Chile y en todos los otros lugares. Yo sé que ayer con Pablo estábamos escuchando al presidente Milei y parece que estábamos solo charlando entre los que hemos estado en Ministerio de Hacienda, con la convicción y pasión del presidente en esos temas. Lo que les quiero decir es, lo que vale y lo que persuade es la convicción. Tienen un presidente que está absolutamente convencido de que tiene que ordenar la economía y que tiene que abrir la cosa cambiaria. Apóyenlo, que si él tiene éxito, vamos a tener éxito absolutamente todos, y si Argentina despega tras su estela, a todos nos va a ir bien. Y la otra parte de la batalla es Venezuela. Con esto cierro. Estamos en esto no sé cuántos años. Hablaba Roberto de todos los factores revolucionarios que nos han importado para acá. Yo les llamo los 9. En Venezuela convergen los 9. Cuba 59, Irán 79, Putin 99 y Chávez 99. Todos los 9 nos cayeron juntos en Venezuela y están allá actuando. Estamos ya 25 años. Venezuela nunca debía ser el líder regional. Chávez con la chequera llegó a tener 22 de 34 países en la OEA. Se fue él, llegó Maduro. A Maduro se le acabó el petróleo, le pasó la factura de la irresponsabilidad, y cuando falta la mano benevolente petrolera, sobra la mano represora autoritaria que está en curso hace mucho, mucho tiempo. Ustedes conocen lo que ha pasado. Yo saludo y respeto a todos los amigos venezolanos. Roberto, los hemos visto a varios, Leopoldo, Ledesma, Julio, todos han hecho su parte. Pues ahora llegamos al final del camino. El último hombre de pie, Clara, es una mujer. La heroína María Corina, indoblegable, elocuente, apasionada, madre por Zoom, 10 años que a los hijos los ve ocasionalmente, no puede ir a la universidad cuando se gradúan, no tiene pasaporte, no viaja, no se sube a avión comercial porque dice que es terrorista, y ahí sigue, y el apoyo que ha conseguido es mucho más que político, es cuasi religioso. Y por eso en las próximas semanas lo más importante es preservar la libertad e integridad de María Corina Machado, que para Sudamérica es tan importante como Zelensky para los europeos.
si queremos tener libertad y democracia. ¿Y dónde estamos ahora? Tenemos que exigirle a la comunidad internacional que vamos a aterrizar. ¿Quiénes son? Europeos, gringos, Petro y Lula. Tienen que garantizar las condiciones mínimas para que Venezuela vote y recupere libertad. ¿Qué más le van a pedir a los venezolanos? ¿Entierran los muertos? Luchan. ¿Visitan sus presos? Luchan. ¿Despiden a sus asilados? Siguen luchando. Y ahí siguen con María Corina. Estados Unidos dijo, la oposición escoge su candidato. Pues lo hicimos, no la dejan inscribirse. Y miren lo que está aceptando el pueblo venezolano. Inscribir al reemplazante de la reemplazante. Pero la capacidad de endoso de María Corina es enorme. Y si mañana dice María Corina, Franco, tú eres el candidato, y ella viaja contigo, te va a ser presidente de Venezuela. El problema es ella, el gobierno lo sabe. Y un gobierno autoritario a una persona y una líder como María Corina le ofrece una de las 4 es: o te entregas, ella nunca; o te exilias, ella nunca; o te encierran o te entierran. Entonces vamos a llegar a esa clase de alternativas y tenemos que garantizar que ella pueda hacer campaña y que se pueda liberar Venezuela. Eso es bueno porque el mundo, Estados Unidos, Carlos, estábamos hablando, dice, caramba, es que si Maduro puede producir 100.000 barriles más, eso no va a solucionar la ecuación energética planetaria. Lo que soluciona el tema energético y suministro de petróleo venezolano es que vuelvan a tener 3 millones de barriles con un gobierno democrático que se abra a la inversión. Venezuela tiene que volver a exportar petróleo y dejar de exportar cocaína, criminales del tren de Aragua, inmigrantes por doquier. Eso se hace con democracia y con libertad. Y además, les hablaba de los 9. Venezuela es territorio ocupado por el sheriff, no el sheriff con S, el sheriff con C y doble H. Cuba, Hamas, Hezbollah, ELN, Rusia, Irán, FARC han descuartizado y desmembrado Venezuela y están ocupando eso. Y por eso es que cuando ustedes ven el año pasado, Lavrov, ¿dónde va de gira? A Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. A los regímenes hijos de Putin. Ahí se van. Raisi, el presidente del Ayatollah, argentino, fíjense dónde va. Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces queremos una región sin nefastas influencias de los iraníes y sus Hamas y Hezbollah. Queremos una región sin que Putin, que está tratando de tomar Ucrania, que ya tomó Venezuela sin disparar un misil, pues tenemos que apoyar la causa y la lucha de los venezolanos. Concluyo pidiéndoles un breve traslado imaginario. Vivimos ahí en la cordillera de los Andes, en La Paz. Yo subo a las montañas seguido. Y cuando uno sube, soy decidido pero no loco, para llegar a la cima de la montaña del Illimani, del Condoriri, hay que ir con un guía. Yo voy con Bernardo Guarachi, chiquito, bien amarrado con la cuerda, por si me caigo. La lucha existencial por la democracia y libertad en América Latina necesita en este momento 2 guías. Milei en lo económico para que tenga éxito y María Corina Machado en Venezuela para que libere ese país. Con esos guías llegamos a la cima de la montaña. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tuto, por tus palabras. Aprovechamos para mandarles un saludo también a María Corina Machado, a nuestro amigo personal, Pedro Ruchurtu, que también es un perseguido político en Venezuela, y esperamos lo mejor para las elecciones de este año y el futuro del país. Diputado Iglesias. Bueno, muchas gracias. Ante todo, gracias por la presencia. Gracias a la Fundación Libertad por la invitación y un honor compartir el panel con un expresidente, un exministro, me honra. Adhiero a lo dicho, con el equipo tuvimos, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tuvimos hace 2 semanas una videoconferencia con María Corina que organizamos con Uchurrurtu.
y una semana después eran todos perseguidos y ahora están asilados, todo su equipo en la Embajada Argentina, de manera que la lucha por las elecciones, para que esta farsa electoral que está organizando el chavismo no siga adelante de esta manera, sino que haya una elección limpia en Venezuela, es una lucha de todos los latinoamericanos y de todos los que creemos en los valores de la democracia y de la libertad. Así que adhiero a tus palabras. Pero bueno, vamos al tema de la conferencia, que es el tema de la cultura. Y yo arrancaría preguntándome si cuenta la cultura. ¿Es importante la cultura? ¿Importan las ideas o no importan? De manera sorprendente hay quienes han contestado que no, que las ideas y la cultura tienen una importancia secundaria. Desde la izquierda, yo no diría el marxismo, porque sería injusto con un pensador tan complejo como Marx, pero sí la vulgata marxista, la versión del marxismo que se impuso, hablaba de la superestructura y la estructura era la estructura económica, y si se cambiaba la estructura económica, cambiaban las ideas, por lo tanto la superestructura era una especie de epifenómeno, un reflejo secundario, no contaba tanto. No cuentan las ideas, no cuenta la cultura. Pero también ha sucedido esto desde el lado liberal. También hay quienes han visto la economía como el único objeto de la cultura liberal y por lo tanto no importa si me alío con una dictadura en tanto cambie la estructura económica, porque una vez que cambie la estructura económica van a cambiar también las ideas. Es la misma idea que criticamos en el marxismo. Me parece que yo tengo el hábito de decir cosas impopulares y contrarias al auditorio y al general, pero lo voy a hacer aquí también. Es un gran saldo para el liberalismo que haga tesoro de estas experiencias fallidas. La libertad es una sola y se defiende en la economía y se defiende en la política o no se defiende en ninguna de las dos. Y por lo tanto, las ideas y la cultura sí cuentan. Y hay experiencias muy definitivas de cuánto cuentan las ideas, de la importancia que tienen. Quizás la mayor en la historia de la humanidad sea los regímenes comunistas y los regímenes capitalistas, es decir, capitalistas y democráticos, en contraste, en los mismos países. Eso ha sido una experiencia impresionante. ¿Qué dividía desde el punto de vista cultural, tecnológico, a la Alemania occidental de la Alemania oriental, a la Corea del Norte con la Corea del Sur, a Europa del Este con Europa del Oeste? Las ideas. Había países gobernados por ideas razonables, progresistas, en el sentido correcto de la palabra, y había otros que estaban gobernados por ideas pésimas, injustificables, que fracasaron en la historia. Quizás hoy lo estamos viendo en un extremo, ¿no? Lo que está sucediendo en Corea del Norte y Corea del Sur quizás sean una expresión extrema de estas diferencias, porque la diferencia de desarrollo que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur ha superado la que existía entre Alemania del Este, del Oeste, Europa del Este. Pero ahí tenemos una demostración contundente de cuánto cuentan las ideas aplicadas a la realidad y cómo los países gobernados por malas ideas fracasan. Esto las empresas lo tienen muy claro. Por eso cada vez mayor cantidad de recursos se emplean en la consultoría y en el decision making. Es decir, hace 50 años lo que ganaba un ejecutivo que tomaba decisiones era, pongamos, 20 veces el sueldo de un obrero. Hoy es 100 veces, 200 veces, 500 veces. Y esto no es un producto de la crueldad capitalista, es un producto de que en una sociedad que pasa rápidamente de problemas de escasez material y en las cuales el trabajo físico es lo decisivo, a otra sociedad en la que ya estamos completamente inmersos, en donde todo es inteligencia, conocimiento, innovación, claramente el valor de esto es muchísimo mayor desde el punto de vista económico. Y las empresas lo han entendido perfectamente y dirigen cada vez mayores recursos a la toma de decisiones y a los estudios de consultoría para tomar las decisiones apropiadas. Esto no se termina de entender en la política, donde vemos tendencias contrarias en las que no me voy a meter ahora porque sería demasiado largo. Pero también tenemos países gobernados por malas ideas sin ir muy lejos. ¿No? La Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. En alguna de las estadísticas
de Madison, que es el gran estudioso de esto, dicen, creo que es la de hace 4 años, porque la van actualizando cada 2 años con datos nuevos y entonces el ranking va cambiando un poco, pero en la de hace 4 años, y esa la repite muchas veces Javier Milei, en 1895 Argentina era el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Ahora en la nueva estadística creo que estamos segundos o terceros, pero es lo mismo. La Argentina era un pantano en la época virreinal, era un suburbio de la parte de los virreinatos ricos, que era básicamente Bolivia, y se transformó en un país donde el PBI per cápita era el más alto o entre los más altos del mundo, con ideas correctas, con las ideas correctas que llevaban sobre todo adelante 2 grandes héroes políticos. Alberdi, que comprendió la importancia que tenían las instituciones y por lo tanto redactó una constitución política al nivel de las mejores del mundo, y Sarmiento, que entendió, un intelectual del siglo XIX, que entendió perfectamente en pleno siglo XIX lo que hoy pomposamente llamamos en el siglo XXI la sociedad del conocimiento de la información. Es decir, el rol central que juegan los factores inmateriales, cerebrales, la capacidad de innovación, la capacidad de comunicación, la información y el conocimiento, en la construcción, en la producción de riqueza y en la construcción de un país. Y no escribió un libro teórico Sarmiento, sino que lo aplicó a su política. Por eso creó una estructura educativa enorme que iba desde la educación primaria a las universidades, a los museos, a las bibliotecas, a los liceos. Una obra extraordinaria que fue la otra parte de la obra de Alberdi, que hizo que la Argentina, abrazando estas ideas correctas, se transformara en uno de los países más ricos del mundo. Aún en 1945, tomo un año así, al azar, 1945, éramos el 8º país más rico del mundo. Nuestro PBI per cápita era 4 veces el PBI per cápita de Brasil, 4 veces, y todos ustedes, o yo y probablemente la mayoría de ustedes, son hijos de los europeos que se venían corriendo aquí, porque también es falso lo que lograron instalar de que era un país para pocos. Era un país en el cual las condiciones de vida populares estaban entre las mejores del mundo, y los europeos que emigraban dudaban entre si ir a Nueva York o a Buenos Aires, y muchos se decidían por Buenos Aires, y lo hacían porque la legislación social era la más avanzada de Latinoamérica y una de las más avanzadas del mundo, y las condiciones de vida generales eran extraordinarias. Después, todo eso se fue apagando y estamos donde estamos, en un país gobernado por malas ideas. ¿Cuándo? Y acá viene la pregunta latinoamericana. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y acá volvemos a las ideas. Porque, y esta es mi tesis, la Argentina se jode cuando la Argentina de Alberdi y Sarmiento, tan exitosa, tenía 2 valores fundamentales en sus genes, que eran el mundo y el futuro. La Argentina exitosa fue un país orientado al mundo y orientado al futuro, un país abierto al mundo para la exportación, para el comercio, y abierto al mundo para la inmigración. Y era también un país orientado al futuro, que pensaba siempre. Sarmiento, cuando construye lo que construye en el sistema educativo, no está pensando en el futuro, en las futuras generaciones. Ese país se da vuelta por la aparición, en 1920, podemos situarlo por ahí, de una corriente de pensamiento completamente contraria a estas ideas, y que no pone al mundo y al futuro en su eje, sino que pone al país y su pasado. Se llamó revisionismo histórico, sigue vigente, y tuvo 2 vertientes. Dejamos de lado el mundo, un país completamente abierto al mundo, que formaba parte, es muy interesante la lista de los 10 países más ricos del mundo de aquel momento, porque Inglaterra, que era supuestamente la gran potencia colonial que dominaba a los demás, estaba 5ª o 6ª, no me acuerdo bien la tabla, pero siempre andaba por el 6º o 7º puesto. Y por encima de ella estaban todas sus, entre comillas, colonias, ¿no?
Estaba Argentina, estaba Canadá, estaban los Estados Unidos, Australia, todos a la misma altura más o menos que Inglaterra. Una curiosa forma del colonialismo y del imperialismo, muy generosa, debo decir. Ese país orientado al mundo se transformó en un país orientado a sí mismo y que se miraba sistemáticamente el ombligo. Y de la orientación al futuro empezamos a discutir interminablemente nuestro pasado. Nos transformamos en un país que se miraba el ombligo cerrado, no abierto, y allí comenzó el fracaso. Y el revisionismo histórico tuvo dos grandes líneas. Una elitista, ¿sí? En el modelo de las grandes élites aristocráticas, que dio una vertiente, y otra, revisionismo histórico populista. Uno dio origen a una de las dos grandes desgracias que tuvo la Argentina, que fue el partido militar, elitista, con Videla, y cuyo modelo así global podría ser una dictadura como del tipo del generalísimo Franco. Y la otra populista, que dio otro producto, que fue el peronismo, cuyo modelo era también una forma de autoritarismo nacionalista y con ribetes dictatoriales, cuyo modelo era más bien Mussolini, ¿no? Eso se define en el 1920, eso da el golpe de Estado de 1930, eso vuelve a dar el golpe de Estado de 1943, eso vuelve a dar el golpe de Estado de 1966, eso lleva a la Argentina a la lucha fratricida entre las dos fracciones, entre la populista y la elitista por el control, lo hemos visto en los años 70, y eso sigue vigente hoy, porque el peronismo siempre ha presentado la historia argentina como una lucha entre el peronismo noble y democrático contra las dictaduras. La realidad es que el autoritarismo nacionalista autocrático ha tenido dos vertientes, que es cierto, se han asesinado unos a otros de la misma manera que si en una ciudad pones a Vito Corleone con Al Capone, es probable que terminen a los tiros. Después resulta que los dos pertenecen a la mafia. Entonces, esta es una interpretación herética de lo que ha sucedido en la Argentina y que desmiente esta prueba de que si los militares asesinaron a los peronistas y los peronistas asesinaron a los militares, eran enemigos. Sí, claro, eran enemigos como Al Capone y Vito Corleone si vivieran en la misma ciudad. Esa era la enemistad que tenían. En el fondo sus valores han sido los mismos y surgieron, y volvemos al tema de la importancia de la cultura de las ideas, del revisionismo histórico elitista, el partido militar, del revisionismo histórico populista, el peronismo. Voy cerrando. ¿Gramsci o Durán Barba? Porque Gramsci, que es un extraordinario pensador, entiende perfectamente el mundo que se viene, el mundo de las ideas, el hecho de que la batalla cultural o el control de los formadores de opinión y formadores de ideas es decisivo para ganar el futuro. Y la Argentina, que en los 90 protagoniza una gran revolución desde el punto de vista productivo y económico, asiste también a que un sector gramsciano se apodera o predomina en todos los institutos formadores de opinión, en las academias de periodismo, en los institutos del profesorado, en las universidades. De ahí, de esa idea gramsciana, quizás no hayan leído nunca a Gramsci, pero lo tenían claro, surge lo que después hemos tenido, este populismo horrible que forma parte de la enorme pirueta del peronismo que arranca como un movimiento autocrático, nacionalista, cerrado, orientado al fascismo en los 50 y termina siendo autocrático, nacionalista, cerrado y orientado al estalinismo en el siglo XXI. Es toda una voltereta, creo, única en el mundo. Pero yo me pronuncio a favor de Gramsci, no de Durán Barba. La idea de Durán Barba del metro cuadrado, de que si manejamos la economía y si la economía va bien, el resto no importa, por lo tanto no demos la batalla cultural, que fue uno de los grandes errores del gobierno de Cambiemos, es una idea errada y se remonta
de donde arrancamos la discusión, a la idea del marxismo vulgar y a la idea de los liberales vulgares que creían que lo importante era avanzar en la economía, aunque estuvieran con una dictadura, de que lo que importa es la economía y lo demás se va acomodando. Eso es un error y está demostrado, creo haber por lo menos puesto algunos argumentos para demostrar en qué sentido las ideas son decisivas en el éxito de una persona, de una sociedad y de un país. Cierro con Latinoamérica. Que me parece importante no tener una visión tan argentina como la que he presentado. Vivimos horas decisivas, vivimos sobre el momento de la lucha con un chavismo residual, yo lo llamaría así. Y se llama siempre la atención sobre la importancia de Cuba, sobre Venezuela, sobre nada que discutir en esto, completamente de acuerdo. Pero yo voy a llamar la atención sobre otro país, que es Brasil. Lo digo como una persona que en los años 80, mucho más joven que ahora, por supuesto, miró con enorme esperanza el proceso del Partido dos Trabalhadores en Brasil. Porque yo iba a Brasil, le hice mi primer reportaje como periodista en portugués a Lula en el ABC Paulista en el año 1982. Me recibió en sandalias Lula y hablamos 3 horas porque no tenía otra cosa importante que hacer que charlar conmigo. Y miraba y hablaba con los dirigentes del PT de esa época y era la SPD alemana, era la socialdemocracia alemana. Era un partido moderno, de izquierda, pero de izquierda claramente democrática, con ideas muy claras con respecto a la economía. Y yo pensaba, si estos muchachos llegan a gobernar Brasil, y Brasil es un país que necesita modernización económica, pero que también tiene grandes problemas sociales, y tienen éxito, van a cambiar Brasil. Y si cambia Brasil, cambian Latinoamérica, porque Brasil es la mitad de Sudamérica en población, en territorio y en PBI. Y todo eso terminó en un horrible fracaso. Y una parte central del fracaso tiene un nombre, que es el señor Marco Aurelio García, que Dios lo deje descansar en paz con tal de que nunca regrese, que convenció al PT, a Lula y a todos de trabajar junto con Chávez. Chávez y el chavismo nunca habrían llegado a ser lo que fueron sin la complicidad, por lo menos, o la colaboración del PT brasilero. Y eso no es solamente un cargo histórico que hago, porque no tiene sentido solamente el pasado, tiene sentido el futuro. Y acá viene el punto central, ¿dónde va a jugar Brasil? Porque Brasil es hoy un país con por un lado los BRICS, la tentación de los BRICS y de todo un sector del PT fuertemente ligado a esta ideología muy setentista en el peor sentido de la idea. O va a jugar del otro lado, porque Brasil también es un país dinámico, un país donde el sector agropecuario es el que sostiene el crecimiento económico, mientras los demás están bastante estancados. Entonces, esto me parece decisivo. Y me parece que un rol central lo tiene el Mercosur y la Unión Europea. Un Mercosur que hoy es un fracaso porque no ha logrado ninguno de los objetivos que se ha planteado, pero que no merece, y esto lo he hablado muy personalmente, tanto con Javier Milei como con Diana Mondino, con la canciller. El Mercosur necesita ser reformado. El Mercosur tiene que transformarse en un mercado libre, interno, unificado, real y no simplemente declamatorio. El Mercosur debería tener reformas institucionales importantes, debería tener un parlamento pequeño, económico, pero que se ocupe de los problemas regionales, que son muchos, en donde haya verdadera representación democrática y capacidad legislativa, y no en este foro en el que se ha transformado, que lo único que tiene es discurso. Nosotros estamos planteando
de acuerdo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la creación de una Fiscalía Antimafia del Mercosur, sobre el modelo de la Dirección Nacional Antimafia Italiana, que yo he estudiado porque vivo 10 años en el sur de Italia y conozco muy bien y hemos hecho seminarios y muchos trabajos conjuntos. Necesitamos parar a las mafias y la Argentina está en problemas con una pyme como los monos, porque los monos son una pyme, cuando tenemos grandes multinacionales como el Comando Vermelho y el Comando Primeiro da Capital, que son verdaderas multinacionales del delito. Y necesitamos coordinar, porque tenemos la triple frontera y la lucha a la criminalidad que es intrínsecamente transnacional y globalizada, no se puede dar solamente desde los sistemas nacionales. Por lo tanto, el Mercosur tiene que tener una fiscalía antimafia y el Mercosur tiene que tener también una cláusula democrática fuerte que actúe en los temas como el de Venezuela. Porque yo soy titular de la cátedra Altiero Spinelli, el gran héroe de la unidad europea. El rol que jugó la Unión Europea fue decisivo en la democratización de Europa. Hasta que no hubo integración regional en Europa, no hubo casi democracia. Sí, estaba Inglaterra, un poco Francia, todo lo demás eran dictaduras de izquierda y de derecha. Fue la integración y la integración a la Unión Europea la que le puso límites a esto y la que ayudó a democratizar. Lo mismo necesitamos hacer en el Mercosur. Y en el Mercosur la cláusula democrática es muy débil. Mi propuesta es que se incorpore el Pacto de San José de Costa Rica a la cláusula democrática del Mercosur, para que no sea simplemente una declaración, todos tenemos que ser democráticos, y los señores chavistas vengan mañana a decir, hicimos elecciones, somos democráticos, queremos entrar, sino que el Pacto de San José de Costa Rica, que todos los países del Mercosur ya han firmado, sea el límite. ¿Necesitamos elecciones? Sí, pero necesitamos también libertad de los presos políticos, basta de tortura en el helicoide, tenemos que poner la vara más alta. Y es decisivo también avanzar hacia la moneda única, lo digo intencionalmente. Esta es una pequeña batalla personal que estoy sosteniendo, acá llega Federico, sabe perfectamente cuánto le he picado la cabeza a él y a Toto y a todos los economistas del gobierno y de nuestro sector. Creo que un acuerdo económico con Brasil es muy superior como alternativa a la dolarización, por motivos muy obvios que cualquiera que haya estudiado las áreas monetarias óptimas conoce. Y ese me parece una batalla central. Ojalá podamos avanzar en esto. Me parece central lo que mencionaron recién mis antecesores, el acuerdo con la Unión Europea. Necesitamos traer a Brasil a jugarle del lado de los buenos y si no se va adelante con este acuerdo, el riesgo grande es que la Unión Europea, y se los digo siempre a los embajadores, ustedes no pueden cometer el mismo error que cometieron en África, porque la opción de una Latinoamérica con la Unión Europea o sin la Unión Europea es errada, porque es como se ve desde Europa. Cuando se ve desde acá, se ve un continente que necesita inversiones, relaciones, dinero, financiamiento, y por lo tanto la alternativa es una Latinoamérica con la Unión Europea y con los países occidentales y con los países democráticos, o una Latinoamérica bajo el control de los BRICS. Entonces, esa es la verdadera alternativa y ojalá que triunfe la correcta. Perdón por la extensión, gracias a todos. Bueno, estamos muy justos de tiempo. Me hubiera encantado hacer preguntas, pero tenemos que excusar al presidente Quiroga, que se tiene que ir. Y además, si hay algo que no se puede acortar, es el coffee break en cualquier evento. Así que hacemos una pausa ahora y los esperamos 11:30 para el próximo panel sobre economía con grandes invitados. Gracias.